Qué gusto nuevamente saludarles, apreciados amigos. Gracias por acompañarnos en esta nueva serie de temas de este programa en síntesis que estamos preparando para que beneficie y sea de gran provecho espiritual para toda la comunidad que recibe estos mensajes, esta transmisión. Estamos ya adentrándonos en una nueva serie de temas donde estamos abordando el concepto tan profundo del amor de Dios, de su justicia, de su perdón y de la salvación que tenemos en Cristo. Estamos iniciando aquí el episodio número 3 y le damos una cordial bienvenida hasta donde usted se encuentre, si va manejando, si va usted trabajando, si va viajando, si se encuentra en su casa, en su oficina, en cualquier lugar donde usted esté recibiendo este mensaje. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos lo mejor para este 2025 que está apenas comenzando. Estamos aquí celebrando estas reuniones, grabando y transmitiendo esta señal, y tenemos dos invitados que nos van a acompañar para compartirnos sus puntos de vista, sus opiniones. Vamos a conocerlos. Pues mi nombre es Edith y trabajo aquí en la universidad. Pues yo vengo de Las Chuapas y muy feliz de estar aquí con usted y con mi compañero Juanito para hablar un poco más acerca de esta lección tan interesante que nos va a venir todo este trimestre. Y muy importante porque nos recuerda el maravilloso amor de nuestro Dios. Así es, bienvenida Edith, qué bueno que estás con nosotros. Como usted lo mencionaba, nos adentramos al estudio de este año 2025 y pues estoy muy contento, ¿no? Mi nombre es Juan Hernández de los Santos. Soy originario de un pueblito, por así decirlo, que en estos últimos años pues ya ha crecido un poco más, ¿no? Es uno de los municipios más grandes del estado de Veracruz. Me refiero al municipio de Las Chuapas, Veracruz. Pues coincidimos que somos paisanos. Sinceramente, cuando yo estaba en mi casa no la conocía hasta que ella llegó aquí a dar su práctica, ¿no? Pero no la conocía, luego coincidimos que somos del mismo municipio, del mismo lugar, y pues es una bendición poder encontrar personas de nuestros lugares. Claro que sí, encontrarse con gente que tiene la misma cultura, que viene del mismo lugar, estando en un lugar diferente, siempre es reconfortante. Así es que saludos a todos los paisanos veracruzanos. Qué bendición, gente pujante, gente linda, gente trabajadora, y mandamos un saludo a específicamente los que nos puedan estar escuchando desde Las Chuapas, Veracruz. Bien, hablando de esto, amigos, y coincidiendo que son del mismo lugar, descríbanos un poquito, en pocas palabras, qué es lo que más recuerdan o lo que más añoran, lo que más extrañan de estar allí en su tierra. ¿Qué es lo que podrían mencionarnos que se les viene a la mente en cuanto se acuerdan de su hogar? Esto es lo que yo más extraño, que quisiera regresar para probarlo, para estar allí. Nidia, ¿qué nos puedes decir? No, pues a mí me encantaría volver y estar ahí con mi familia. Eso es lo que más extraño en este momento, con mis papás, mis hermanitos. Ir a la iglesia, crecimos en la iglesia, íbamos todos los sábados y es una convivencia que la añoro y la extraño demasiado. Me imagino, claro, que estar lejos de casa siempre nos hace recordar esos momentos cuando estábamos juntos. Así que mandamos un saludo a la familia. Sí, saludos a mis papás. Qué bien. Y Juan, ¿qué es lo que más recuerdas, lo que más añoras de tu casa? Bueno, yo sinceramente siempre he dicho que a los lugares donde voy, yo lo primero que hago es buscar la comida, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a comer rico, a comer allá con el sazón del sur de Veracruz. Los que conocen por allá por Veracruz, los estados del sur, no saben cómo se guisa en esos lugares, ¿no? Yo extraño mucho la comida. Recuerdo que cuando estaba yo muy chiquito, mi abuelita vivía al lado de mi casa. Yo todas las mañanas me iba con ella, yo veía el sazón de la abuela. El sazón de la abuela, ¿no? Es especial y siempre lo recuerda a uno, ¿no? Me acuerdo que nos preparaba platanitos fritos con frijoles negros refritos, ¿no? Eso yo extraño de mi casa, ¿no? La comida y el sazón y claro, el calor de la familia, ¿no? Que es una bendición.
Claro, si comes rico y comes en familia, pues muchísimo mejor. Qué plus más maravilloso. Así es que pues mandamos un saludo a todos los amigos del estado de Veracruz y sobre todo a la familia de Nidia y de Juan, que seguramente están escuchando esta transmisión, este podcast. Bien, amigos, ya lo anticipábamos, estamos en una nueva serie de temas, ya no basándonos específicamente en algún libro de la Biblia. Por ejemplo, el trimestre pasado hablamos sobre el Evangelio de Juan, el trimestre anterior hablamos sobre el Evangelio de Marcos y así sucesivamente, ¿no? Ahora estamos hablando de un tema general y desde mi punto de vista es un tema que realmente permea toda la escritura. No hay tema más grande en la Biblia, Nidia, Juan, que el tema del amor de Dios. No hay tema más profundo, no hay tema más abarcante, no hay tema más poderoso para reflexionar que el amor de Dios. Porque el amor de Dios es la base por la cual fuimos creados. El amor de Dios es la base por la cual hemos sido redimidos. El amor de Dios es la razón por la cual estamos aquí. El amor de Dios es el motivo que nos lleva a tener un propósito, un sentido en la vida. Si es que el amor de Dios es maravilloso. Pero a veces solemos pasar por alto otro elemento importante que es su justicia. Dios es amor, pero es un amor que se caracteriza a través de un trato justo. Dios es justo, Dios ama la justicia. Es que a veces solemos tener un poquito de dificultad para pesar en una balanza el amor y la justicia, porque parecieran ser dos elementos contrapuestos, pero por supuesto que no. En Dios se equiparan perfectamente, en Dios se nivelan exactamente. Ahora, algunos de los atributos de Dios que la Biblia menciona, bueno, Dios es infinito, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es todopoderoso. ¿Qué más? Dios es omnisapiente, todo lo sabe, Dios está en todas partes. Atributos de Dios. Y eso lo hace ser muy diferente de nosotros, ¿verdad? O sea, es como, digamos, un elefante contra una hormiguita, ¿no? O sea, en tamaño, en capacidad, en fuerza, en todos los atributos, Dios es muchísimo más grande que el ser humano. Pero hay algo muy interesante con lo que quiero comenzar es, ¿ustedes piensan que nosotros como seres humanos, que ya dijimos, somos finitos, somos imperfectos, somos limitados, somos lo opuesto de Dios? ¿Ustedes piensan que nosotros podemos hacer algo para agradar a ese Dios santo que es dueño del cielo, de la tierra, de los animales, de las bestias, de todo lo que hay? ¿Ustedes creen que podamos hacer algo para agradar, para dibujar una sonrisa en el rostro de Dios? Si Dios ya lo tiene todo. ¿Qué opinas, Juan? Bueno, ahorita, Jorge, escuchando esa parte, ¿no? Esa introducción de la lección, me viene a la mente lo que el salmista David, si no mal recuerdo, escribió, ¿no? Y hace la misma pregunta, ¿no? ¿Qué puedo darle si todo lo tiene? Prácticamente Dios es dueño de todo el mundo y de todo el universo. Y él escribió, pues, ¿qué le puedo dar? Bueno, le entrego mi vida, le entrego mi ser. Prácticamente como seres humanos, pues nosotros, hablando humanamente, no podemos agradar al Señor. ¿Por qué? Porque, pues, por consecuencia del pecado, nosotros habíamos estado enemistados con Dios. Pero por medio de Cristo, que fue quien vino a morir por nosotros, pues podemos agradar a Dios. Por medio de Jesús podemos llegar a agradar a Dios y podemos llegar a ser partícipes de Él, de su justicia, ¿no? Compartiendo el mensaje, compartiendo el alimento con las demás personas, podemos llegar a agradar a Dios también de esa manera. Excelente, Juan. ¿Qué opinas, Nidia? ¿Cómo la ves? Pues aparentemente nosotros por nuestros méritos jamás pudiéramos y nunca llegaríamos a agradar a Dios. Es cierto. Usted lo mencionó, somos simples personas pecadoras que comparadas con Dios, ni a la hormiga llegamos a ser. Somos como una partícula de polvo, ¿no? Comparado con Dios. Pero lo que a mí me encanta de la lección, lo que nos resaltaba la lección, es que aún así, pecadores y todo lo que somos, ¿no? Porque todos nos consideramos así, podemos agradar a Dios y solamente hay un medio, y el medio es a través de Cristo Jesús. Y qué maravilloso es conocer eso, ¿no? De que así como soy, así como me equivoco, así como vez tras vez le prometo algo y tal vez por una u otra razón fallo,
Él siempre está dispuesto y nos espera. O sea, eso me impresiona, el amor de Dios tan grande que tiene por mí, por ti y por usted. Es enorme. Y dibujarle una sonrisa, así como nos las dibuja cada día con tantas cosas que nos enseña, más aquí en la universidad, ¿no? Los atardeceres, los amaneceres. Yo creo que es posible solamente por medio de Cristo Jesús. Qué interesante, me encanta la percepción de ambos, es totalmente correcta, es complementaria. La realidad de nosotros estamos, Juan, dijiste, enemistados. Sí. Es decir, alejados. Naturalmente no nos corresponde recibir de Dios nada porque su justicia hace que su santidad impere en su relación con el ser humano. Estamos desprovistos del derecho a recibir algo porque somos pecadores y hay que saber eso, ¿no? Porque yo pienso que un enfermo que no conoce su enfermedad no va a poder curarse. Porque ¿cómo te puedes curar de algo que no sabes que tienes? Entonces, el primer paso, de mi punto de vista, es reconocer, saber, tener esa necesidad. Pero aún a pesar de que somos así, Nidia, tú también lo dijiste, a pesar de que somos menos que una hormiga, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que no merecemos nada, Dios lo da todo. Dios ya nos dio todo. Porque Pablo escribe, ¿no? Si Dios ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todas las demás cosas que necesitamos? Eso es un tema muy profundo, muchachos, porque en nuestras relaciones interpersonales, cuando le fallamos a alguien nos sentimos mal. Cuando hacemos una promesa y no la cumplimos, nos sentimos lo peor. Lo imagínense su época estudiantil, cuando mi maestro me dio la oportunidad de hacer un examen para pasar una materia, supongamos así, y no hago lo que me correspondía hacer, lógicamente, ¿qué vendría? Una consecuencia, ¿no? O sea, se te dio la gracia, la oportunidad, si no la aprovechaste, lo justo es los que no aprenden la materia. Es muy humano, pero Dios va mucho más allá de un comportamiento lógico. Él, dice la Escritura, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. ¡Qué bendición y qué maravillosa gracia de Dios! Ahora, no sé si ustedes han escuchado la frase que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecado. ¿La han escuchado? Sí. Sí. Bueno, es una frase que no está en la Biblia, pero evidentemente el concepto sí está enseñado allí. Y a mí siempre me ha llamado la atención y quisiera preguntarles qué opinan sobre esto. ¿Cómo es posible que Dios odie a algo? Digo, porque la frase, no es bíblica tal cual está, pero entendemos que su concepto sí está enseñado en las Escrituras. Dios odia el pecado. ¿Cómo es posible que un Dios santo, amoroso, odie algo? ¿Que el odio no es en sí lo opuesto al amor? En ese sentido, ¿qué nos dice esta frase en su contexto general sobre la relación que Dios quiere tener con nosotros? ¿Cómo entiendes esto, Nidia? De que Dios odie el pecado, más ame al pecado. ¿Estás de acuerdo con esta frase? Sí, es cierto. Para empezar, Dios creó al ser humano, que en este caso ahora es el pecador, pero Él no creó el pecado. Y el pecado es la razón por la cual su creación, pues ahora está como está. Y a mí me encanta, la lección traía un texto en Sofonías 3:17 que dice... Perfecto, qué bueno que lo mencionas, Sofonías 3:17. Dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. O sea, ese texto nos muestra a un Dios que no está lejos de nosotros. Está junto a mí, está en medio de nosotros, dice, dispuesto y alegrándose con cada uno de nosotros. Hay un versículo en Salmos 37 que me gusta que dice que el ser humano se tiene que deleitar. Así es, versículo muy interesante. Pero por el contrario, dice que no es el ser humano el que se deleita con Dios, sino es Dios el que se deleita con nosotros. Eso me encanta. Y qué interesante, Nidia. Fíjate que este versículo, como bien lo mencionas, no ubica a Dios allá en su trono, lejos, remoto, a distancia de nosotros. Lo ubica aquí, conmigo, ahora, a mi lado.
Aquí está. Aquí está Dios con nosotros en este momento, allá en casa. Dios está con usted en todo momento. Dios quiere estar con nosotros, porque esa es la comprensión bíblica del Dios a quien servimos, ¿no? Un Dios que camina con sus hijos, un Dios que está con nosotros, que es empático, que sufre cuando sufrimos, que disfruta cuando nosotros estamos en una relación de amor con Él. Maravilloso. Entonces, Dios efectivamente ama al pecador y su amor por el pecador lo lleva a desaprobar cualquier cosa que lastime a su creación. ¿Qué te parece, Juan? Sí, exactamente, ¿no? Como venimos mencionándolo, esa frase, pues prácticamente no es bíblica, ¿no? Pero el concepto, decías, Jorge, que viene allí, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecado. Y eso a mí me hace sentir, pues, especial, ¿no? Porque a pesar de que yo soy pecador, que mi naturaleza es de continuo al mal, sé que hay un Dios que me ama por a pesar de las cosas que yo hago, ¿no? Y eso lo demostró en la cruz, cuando fue tentado, ¿no? Por Satanás en el Getsemaní, pues se le presentó una oportunidad de decir, ¿sabes qué? No voy a morir por el pecador. Pero por su amor era más grande que eso, que aún así dio su vida. Hay una frase que me gusta mucho, o una imagen no gráfica que aparece unos clavos, ¿no? Y dicen, lo que mantuvo a Jesús en la cruz, bueno, no fueron los clavos, no fue el amor que tenía por la raza humana, ¿no? Y me interesa a mí, o me gusta esa imagen gráfica, ¿no? Porque sé que Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Eso es fantástico que lo mencionas, porque Jesús pudo no haber ido a la cruz, ¿cierto? Sí. En el Getsemaní esa noche Jesús oró a su Padre, Señor, si hubiera alguna manera de cumplir tu voluntad sin tener que llegar a ese momento en el cual nos tengamos que separar, por favor, que así sea. Pero la otra parte de la oración es todavía más importante, más no se haga como yo quiero. Y yo creo que esa es la parte más desafiante para nosotros, ¿no? No pedirle a Dios algo, sino decirle, Señor, pero que se haga tu voluntad. Entonces, Jesús llegó a la cruz consciente de que era la única forma en la cual podríamos nosotros tener esperanza de salvación. Y cierto, Jesús no se bajó de la cruz. Digo, le gritaban, ¿no es cierto? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz para que creamos. Pero no eran palabras que surgían de un corazón deseoso de conocer a Dios, sino eran más bien palabras de ignominia para Cristo. Y Jesús, si se mantuvo en la cruz, fue porque no había otra manera de salvarnos. Y es importante esto que lo reafirmemos. El Señor no creó el pecado, Nidia, tú lo dijiste bien claramente. Dios no creó el pecado, no creó al ser humano con un defecto. De hecho, el ser donde se originó el pecado, Lucifer en el cielo, no había una razón lógica para poder él rebelarse, porque estaba en un lugar donde no había mancha, no había corrupción, sino el pecado surge en su corazón de manera misteriosa a partir de la libertad con la que Dios lo había creado. Entonces, el pecado no fue parte de la creación de Dios, ni celestial ni terrenal. Pero hoy es una realidad. Y a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama. Y su amor no es una licencia para que sigamos pecando, ¿verdad? No es como si Dios nos dijera, sí te amo, ya, hombre, vete a vivir como quieras. No, no, no. Porque ¿por qué Dios odia al pecado? Dios odia al pecado porque el pecado nos separa de Él. El pecado nos aleja de Él. El pecado nos hace sufrir. Y Dios no quiere que nosotros suframos. Por lo tanto, Él no puede tolerar el pecado. Y ha establecido y echado a andar un plan para que el pecado un día desaparezca por completo. Y qué glorioso momento será aquel. Y hablando de esto, amigos, se me viene a la mente una parábola de Jesús. Ustedes saben que Jesús era Jesús. Jesús, con su forma de hablar, la gente se quedaba pasmada. Porque lo difícil lo presentaba de manera fácil. Las realidades celestiales las contaba en un lenguaje que la gente entendía. De modo que vemos en los evangelios que hasta los niños seguían a Jesús, porque su forma de hablar y sus enseñanzas eran muy diferentes
a las de los escribas y los fariseos, que eran muy formalistas, muy ceremoniosos. Y Jesús contó una parábola. Creo que puede ser una de las parábolas más famosas de Jesús. A lo mejor junto con la de las 100 ovejas, a lo mejor junto con la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo. Ustedes la han leído, ¿verdad? La han escuchado, quizás se la sepan de memoria. ¿Nos puedes contar cómo comienza la parábola, Nidia, así de manera general, te acuerdas? ¿De qué trata la parábola del hijo pródigo? Bueno, pues para empezar, es un hombre pudiente que tiene dinero, tiene 2 hijos. Pues el más pequeño decide un día que ya no quiere estar más en su casa, que quiere ir, vivir su vida, hacer sus cosas, y pues pide la parte que le corresponde por heredad en ciertas palabras, ¿no? Que entre líneas, ahí era una acusación hacia el padre, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir bajo tu liderazgo, yo no quiero que me mande, yo no quiero que me supervises, porque una herencia no se da con mucha frecuencia en vida, ¿no? Exactamente. Las herencias implican que el padre ya, Pues, ¿verdad? ajá, mira. Qué interesante. Y luego, perdón, continúa. No, pues sí, del padre, su amor y supongo que en su tristeza también, ¿no? Pues decide darle aquella parte que le correspondía, y lo que hizo el muchacho, el hijo, pues se fue de su casa, se fue, hizo lo que quiso, vivió como quiso, y la Biblia nos dice que llegó un momento en el que el dinero y todo lo que tenía pues se le terminó. Se le acabó. Como agua de ruedo, se le fue. Como todo aquí se termina, lo mismo pasó con aquel y empezó a necesitar, a mendigar. Triste historia, ¿no? Y llega un momento en el que pues reacciona y dice, pues en mi casa tengo todo y tengo criados y tanta gente que tiene mi padre y yo aquí mendigando. Y en la parte en la que él trabajaba, dice, con los cerdos, y añoraba, ansiaba comer de aquella comida que le daban a los cerdos. Imaginen, hasta ese punto llegó aquel hijo pródigo. Bueno, aquel hijo, en este caso ya lo conocemos como hijo pródigo, pero aquel muchacho. Pero lo importante es que no se quedó allí, no se quedó en solo la reacción, Correcto. sino la Biblia nos menciona que decidió regresar a su... Tú también, claro. Sí, a mí me llama la atención porque a veces nosotros tachamos de hijo ingrato a ese hijo menor. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros hemos vivido lo mismo que el hijo pródigo ha vivido. Y ya cuando nos llega a nosotros la justicia, pues ahí como que nos escudamos, ¿no? Pero la mayoría del cristiano, pues ha pasado por una experiencia, si no igual, similar a la del hijo pródigo, ¿no? Y vemos allí como, pues el hijo pródigo prácticamente le dijo a su padre, padre, para mí ya estás muerto, porque le estaba pidiendo una herencia que se daba al morir, ¿no? Prácticamente le dijo, padre, para mí ya estás muerto, dame la parte que me toca, yo me voy de la casa, no quiero estar bajo tu tutela, en la casa pues hay reglas que yo no quiero seguir, y prácticamente a veces nosotros hacemos lo mismo con nuestro Padre Celestial, ¿no? Y eso a mí me llama la atención del Hijo, que a veces nosotros lo tachamos, pero prácticamente es lo que el mundo cristiano vive. No, y Juan, es muy fácil identificarnos, como tú lo mencionas, con el hijo pródigo, porque pues nosotros también fallamos, ¿no? Nos alejamos, que creemos saber cómo controlar nuestra vida, y a veces la palabra de Dios la hacemos a un lado. Y pensamos que la experiencia de la vida, la experiencia de 2 años, yo ya soy un hombre de cierta edad, yo ya sé cómo es esto, yo ya puedo manejar mis problemas, yo puedo salir adelante. A veces pensamos que tenemos el control, como el hijo pródigo pensaba que tenía el control, pensaba que sus recursos eran ilimitados. Y a veces nosotros podríamos así también. No necesito a Dios, estoy joven, tengo trabajo, tengo salud, tengo fuerzas, pero a veces nos olvidamos de que nada es para siempre. El dinero no dura para siempre, la juventud no dura para siempre, las fuerzas un día se van a acabar. Y no es que tengamos que esperar hasta ese punto para reconocer a Dios, pero es que Dios sabe que si tenemos que llegar hasta ese momento para que lo aceptemos de verdad, muchas veces Dios permite que enfrentemos esas crisis para que nos demos cuenta. Y como dijiste, Nidia, reaccionemos.
y nos demos cuenta que con nuestro Padre lo tenemos todo. Ahora, amigos, ya tenemos la parábola en contexto. Yo les quiero preguntar, tenemos al hijo menor, que es el que se fue, el hijo que la Biblia o que la historia llama como el hijo pródigo, que se va y luego regresa. Ya nos contó Nidia la historia. Pero tenemos también al otro hijo, que es el hermano mayor. En síntesis, Juan, ¿cómo era el hermano mayor? ¿Te acuerdas? Bueno, ese es su hermano menor. Sí, a diferencia del hermano menor, el hermano mayor se quedó en casa, bajo la tutela de su papá, haciendo los mandados que le correspondían, los quehaceres del hogar, para ir trabajando para él, ¿no? Prácticamente él quedó pues como principal del hogar, ¿no? Porque pues en la parábola vemos que eran dos, uno se va prácticamente. Y vemos aquí como que su padre al final de la parábola dice, mi hijo que se había perdido se ha encontrado, que se había muerto ha resucitado. Prácticamente el hijo menor dejó de existir. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo perdido? ¿Quién sabe? La parábola no lo dice, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvo perdido? ¿No? Pero el hijo mayor se queda bajo la tutela del padre, pues haciendo los quehaceres del hogar, ¿no? Prácticamente así nos los muestra Jesús en esa parábola, ¿no? Al hijo mayor, pues quedándose bajo la tutela del papá, pues haciendo los quehaceres del hogar. Ahora, en esta parábola, Jesús representa al Padre, a Dios el Padre, como este Señor con sus dos hijos. Muy probablemente, el hijo pródigo podría representar a aquellos que no eran judíos, a los gentiles, ¿no? Que de alguna manera llevaban vidas desordenadas, ¿no? Que eran creación suya, pero que no tenían esa relación con el Padre. Y muy probablemente el hijo mayor podría representar a aquellos líderes religiosos, ¿no? Que se sabían la Torá, los mandamientos y todas las leyes ceremoniales y demás. Entonces, la parábola nos dice que cuando regresa el hijo pródigo, el padre actuó de una manera muy poco convencional. O sea, para un señor de su reputación, para un señor tal vez de su edad, para un señor de su influencia, la forma como se comportó no era nada común. El salir corriendo, el abrazar a este muchacho que venía todo como un pordiosero, maloliente, demacrado. Y bueno, lo recibe, lo restaura y lo incorpora a su familia. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionó el hijo mayor? Nidia, ¿cómo reaccionó el hermano? ¿Te acuerdas? Sí, la reacción de él muchas veces se parece a la de nosotros, ¿no? Porque Que no estoy contento, ¿verdad? O sea, no estuvo de acuerdo con lo que hizo su papá. me quedo, pues, yo soy el que se queda en la casa, ¿no? Como aquel, yo me encargo de todo y regresa aquel que ya se gastó el dinero, regresa y no, pues, siempre no, sí. Y ya le lo castiga, ni siquiera lo regaña, ni siquiera le dices, Lo abrazas, le haces una fiesta, esa fue su mayor enojo, ¿no? Fue como que su mayor enojo, ¿no? Porque dice, a él viene regresando y le haces una gran fiesta, yo estoy aquí, ni siquiera un cabrito me has dado para que me coma con mis amigos. Ahora, y en este punto, mira, quiero leer lo que le responde el papá a su hijo mayor. Porque en medio de la parábola yo pienso que el protagonista central no es tanto el hijo que se va y regresa, es el padre, el centro de la parábola. Es la ilustración que Jesús está dando acerca de cómo trata el Padre Celestial a sus hijos. Y cuando el hijo mayor le reclama eso que tú dijiste, Nidia, a su papá, el papá le dice, hijo, versículo 31 y 32 de Lucas 15, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. En ninguna manera el padre justifica lo que hizo el muchacho. En ninguna manera el padre aprueba la conducta del muchacho. Y el padre amorosamente sí reprende a su hijo mayor para decirle, hijo, tanto tiempo has estado conmigo y pareciera que no me conoces. Y eso yo pienso que es el meollo de esta parábola. ¿Cuánto conocía el hijo mayor a su papá? Que en todos esos años lo servía como lo servía no como hijo, sino como un siervo.
En todos esos años, la relación del hijo mayor con el padre parecía más como de trabajador y patrón. Solo cumplía y obedecía. Obedecía, exalta su justicia, su obediencia, su rectitud, pero se deja ver que no había una relación de amor entre el hijo mayor y el padre. Y yo supongo que tampoco con su hermano, porque, o sea, yo me alegro, ¿no? Si alguien de mi familia era Presente tampoco se llevaba tan bien con su hermano. Ahora, el otro muchacho, que ya dijimos, no se justifica sus actos, pero cuando él estaba comiendo de los cerdos, dice el versículo 17, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de esos sus jornaleros. El hijo mayor, aún en la condición en la que estaba, se acordó de que su papá no solamente tenía muchas cosas, sino que era amoroso y lo podía recibir. Pues qué contraste de hermanos, ¿no? Misma casa, misma familia, mismo papá, diferente tipo de relación con él. Y eso la pregunta debe ser, nosotros, ¿cuánto conocemos a nuestro Padre Celestial? ¿Le servimos únicamente no haciendo esto, no haciendo aquello, haciendo esto, haciendo lo otro? ¿O tenemos una relación verdadera con el Padre? Que de modo que aunque nos equivoquemos, volvemos a Él porque sabemos que Él nos ama y que nos va a perdonar. Qué interesante, ¿no les parece esta parábola, Juan? Sí, exactamente, ¿no? Ahorita, recordando, a veces nosotros igual nos parecemos al hijo mayor, juzgando a un ser humano que cayó y ha vuelto a casa y se recibe nuevamente en la iglesia, pues a veces juzgamos de la misma manera que el hijo mayor, pues a ese ser humano que ha caído, ¿no? Y esto igual, yo me acuerdo, ¿no? Yo en mi familia soy el más chico de 4 hermanos, tengo 3 hermanas mujeres. Okay. Y cuando entre los 4 hacíamos alguna maldad, a veces solamente castigaban a las 3 y a mí por ser el más chico, pues no me hacían nada a veces, ¿no? Porque a veces sí me tocaba que me dieran, pues se daban tus cariñitos, ¿no? Pero vemos aquí esa diferencia, ¿no? Con el hijo mayor y el hijo menor queriendo que la justicia llegara para su hermano. Porque aparentemente y hablando humanamente, pues el hermano merecía pues una corrección. La lógica ya le dije estaba bien, exactamente. La lógica humana decía que el mayor tenía la razón. La acusación era correcta. Aquí, ¿cómo es que este se va y viene, te despilfarra y tú lo recibes con fiesta? Sí, humanamente, lógicamente se dice al hijo. Pero la enseñanza que Jesús quería dar allí no era lo que el ser humano pensaba. Correcto. Porque nosotros como humanos pensamos en la justicia humana es muy diferente a la justicia de Cristo. Y vemos allí que la justicia de Dios o la justicia de Jesús pues es diferente a lo que nosotros pensamos. Él recibe al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Y vemos allí ese contraste entre el hijo mayor con el hijo menor y la gracia de Cristo, la gracia del Padre, ¿no? Del Padre que representa a Jesús, ¿no? Esperándonos con los brazos abiertos cuando nosotros pecamos. Y Jesús le dijo a su audiencia, le dijo, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino. Es decir, Jesús no está excluyendo a los fariseos de la salvación. Les está diciendo, ellos, los que no son judíos, los que no son como ustedes, los que quizás no conocen lo que ustedes conocen, tienen un corazón más dispuesto a escucharme, a aprender de mí, a ser transformados por mi espíritu y por mi amor que ustedes. A veces el conocimiento no permite que apreciemos las cosas más sencillas del Evangelio. No digo que el conocimiento es malo, pero si nosotros adquirimos tanto conocimiento y no estamos dispuestos a que Cristo transforme nuestro carácter, estamos siguiendo el mismo camino que los fariseos de la época de Jesús, que tenían todo el saber, pero que no tenían esa relación y esa disposición de escuchar a Jesús. Qué interesante, amigos. Para terminar, yo quiero invitarles que nos ayuden a leer 2 versículos. Nidia, búscanos, por favor, si eres tan amable. Salmo 146, versículo 8.
Y tú, Juan, busca por favor 2 Corintios, capítulo 9, versos 7 y 8. Y justamente ahorita que hablamos sobre hacer distinciones y hacer acepción de personas y ser exclusivistas, vamos a poner esos dos textos en contraste. ¿Está bien? Nidia, si ya lees el Salmo 146, 8, ten por favor la bondad de compartirlo con nosotros. Léelo, si eres tan amable. Ok, dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Interesante. 3 verbos, abrir, levantar y amar. Jehová abre los ojos de los ciegos, levanta a los caídos y ama a los justos. Ahora, Juan, léenos por favor lo que acá Pablo dice en 2 Corintios, capítulos, ¿qué dije? Capítulo 9, versículos 7 y 8. Por favor, Juan, adelante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Gracias, Juan. A ver, entonces, ¿tú leíste que Dios ama a quién? A los justos. Muy bien. Y acá Pablo dice, Juan, que Dios ama a quién? Al dador alegre. Ok. Entonces mi pregunta es, si yo no soy justo, Nidia, ¿Dios no me va a amar? Si yo no doy con alegría a Juan, ¿soy ajeno al amor de Dios? ¿Dios no me ama? ¿Cómo podemos entender? Porque aparentemente estos versículos son muy excluyentes. Y dice que Dios únicamente ama a cierto tipo de personas. Entonces, si yo me porto mal, si yo soy egoísta, si yo no soy generoso, ¿será que Dios entonces no me ama? ¿O cómo podemos entender esto de que Dios ama a unos solamente? Qué fuerte, ¿no? Qué terreno peligroso, ¿no? Estábamos hablando ahorita, ¿no? 2 versículos que vienen en la Biblia, pues prácticamente se contrastan en lo que dicen que Dios es exclusivista, ¿no? Y con esa idea, si nos fuéramos ahorita, pues muchos se quedarían con esa idea, ¿no? Dios es exclusivista porque solamente ama así un uso de personas, ¿no? Y Dios hace acepción de personas, ¿no? Pero lo cierto es que Dios ama a toda su creación, pero tiene un trato especial con aquellos que le sirven y le honran, ¿no? Porque Dios, pues, murió por todos, que aún siendo pecadores, dice Romanos, y Cristo murió por nosotros, Cristo murió por toda la raza humana, tanto del pasado, el presente y el futuro que ha de venir, Cristo murió por todos, pero ama y le da un trato especial a aquellos que realmente llegan a ser llamados hijos de Dios, ¿no? Por eso es que podemos encontrar ese contraste en estos 2 versículos, pero Dios ama a todos por igual, Claro, porque somos su creación, ¿no? claro. Nidia, ¿qué opinas? Yo concuerdo con que aunque Dios nos ama a todos, pero ya lo hemos venido mencionando, Él odia el pecado. Él en su justicia, pues nos ama. Ya. Pero, pues tristemente el pecado nos acarrea y nos sigue en esta vida, pero aún así, ay, qué impresión que Dios nos ame. Y no solamente ama a los justos, sino que eso nos enseña a estar más cerca de Él. Claro, es bien importante, amigos, siempre cuando leemos la Biblia, leer la Biblia en su contexto inmediato, lo que escribe el mismo autor bíblico, pero también en su contexto general, lo que la Biblia enseña en su forma completa, ¿no? Y les leo otro versículo en Hechos, capítulo 10, versículo 34, donde Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, estos 2 versículos que leímos del salmista y de Pablo no presentan la imagen de un Dios excluyente, un Dios que ama a unos solamente. Porque acá dice Pedro que Dios no hace acepción de personas, Dios no es exclusivista. ¿Cómo podemos entender entonces los versículos que leímos? Bueno, partamos de lo que dijiste, Juan. Dios ama a todos por igual porque Él nos creó, ¿cierto? Somos creación suya, somos creación de Él nos hizo.
No nosotros a nosotros mismos, somos creación suya. Dios nos ama por eso. Sin embargo, tú bien dijiste, Juan, hay una relación especial con aquellos que corresponden a su amor. Ojo, todos somos hijos de Dios por creación, pero eso no es suficiente para la salvación, porque el pecado vino y nos ha enajenado de Dios. Juan capítulo 1 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios por creación, pero eso no es suficiente para que seamos salvos. Tenemos que ser hijos de Dios por adopción, reconocerlo, aceptarlo, y Él nos va a adoptar en su familia. Cuando tenemos una relación de amor con Jesús, hay generosidad en el corazón. Debe ser tanto de parte de Dios hacia nosotros como de nosotros. Si ella nos ofrece la salvación, ahora nosotros tenemos que recibirla. Y cuando entramos en esa relación de salvación, ya no nos duele dar, ya no nos duele aportar, ya no nos duele contribuir, ya no nos duele porque no tenemos nuestros ojos centrados en nosotros. Juan, tú eres contador de profesión, ¿verdad? Sabes que una contabilidad bien llevada es fundamental para el éxito financiero de toda empresa. Y que una familia que no cuadra un presupuesto se las va a ver muy apretadas, ¿verdad? Los números son fríos. Y son exactos. Son exactos. Y las matemáticas humanas dice, mientras tú más das, menos te quedas. Es decir, mientras más le restes a un número, más pequeño se va a hacer ese número. Pero con Dios no es así, Juan, porque Él dice que es mejor dar Que recibir. En ese sentido, mientras más das temiendo a Jesús en tu corazón, más recibes. Eso es un desafío a la lógica matemática que nos dice que a 100, si le quitas 90, te queda 10. Para Jesús es al 100, si le quitas 10, te queda 90, y ese 90 vale más que el 100. Eso es incomprensible a la lógica humana. Si tenemos una relación de amor con Jesús, Niri, no es que nosotros practiquemos la justicia, no. Él pondrá su justicia en nosotros y nos declarará justos, no por lo que hagamos o seamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros y sigue haciendo todavía en el cielo por nosotros. Entonces Dios no es exclusivista, Nidia. Dios no hace acepción de personas, Juan, pero sí brinda un trato especial a aquellos que, dijimos, En una relación. han entrado en una relación con Él. Y en ese punto, Dios quiere que todos entremos en esa relación. Dios nos invita. Por eso dice Pedro en su segunda epístola que Dios no retarda su promesa. Es paciente. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y sean salvos. En ese sentido, amigos, cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? Hemos de concluir nuestro episodio, pero en síntesis, en pocas palabras, Nidia, ¿con qué te quedas de esta lección? ¿Con qué te quedas de esta enseñanza, de este diálogo? ¿Qué es lo que tú quieres grabar en tu mente y decir, esto es lo que yo quiero quedarme en esta hora con ello? Yo me quedo con que Dios está a mi lado. No está lejos, siempre está cerca y dispuesto a escucharnos. Eso nos enseña que nosotros debemos siempre tener de allí surge esa relación con Él. Si nosotros nos acercamos, le contamos cómo nos sentimos, Él está dispuesto a escucharnos y dispuestos a tendernos su mano para que podamos ver y Él pueda demostrar su amor por nosotros. Fantástico. Sofonías 3:17, Él está en medio de sí. Qué bendición. Juan, ¿con qué te quedas de este episodio? Bueno, esta lección fue maravillosa y me encantó. Y algo que dijo Nidia, que me llamó la atención, quisiera complementar también, que Dios está cerca de nosotros, ¿no? Leía yo en una revista, si no mal recuerdo, que nuestro Dios es el Rey de todo el universo, pero está tan cerca de nosotros que podemos llamarle Padre, ¿no? A aquel ser magnífico que es el Rey de todo el universo y que todos los seres humanos caídos y los angelicales le brindan el loor
pues está tan cerca de nosotros que podemos llamarle como un padre para nosotros, ¿no? Y me encanta la historia del hijo pródigo. Creo que muchos nos identificamos con esa historia porque vemos allí la gracia salvadora de Cristo para con nosotros, ¿no? Esa justicia que Jesús nos impartió y esa enemistad que teníamos con el Padre, que vino Jesús a darnos ese acceso libre al Padre por medio de Él, ¿no? Yo me quedo con eso, que la gracia de Cristo para con nosotros, pues es maravillosa y nos da ese acceso al Padre, ¿no? Nos da ese acceso a la salvación. Yo me quedo con esa parte, ¿no? La justicia de Cristo. Muchas gracias, Nidia. Gracias, Juan, desde las Choapas, Veracruz. Desde las Choapas. Un saludo nuevamente a los amigos veracruzanos. Gracias por su servicio aquí en la Universidad de Navojoa. Muchas gracias por la labor que cada uno desempeña. Es fundamental para la atención de los estudiantes y de los colaboradores. Así que muchas gracias, apreciados amigos. Así concluimos, exaltando la gracia de Jesús junto con su justicia y recordando que Dios está en medio de nosotros. Queremos recordarles a ustedes también, amigos, que por favor hagan uso de la línea telefónica que se ha dispuesto para escuchar sus comentarios, recibir sus mensajes de WhatsApp, sus pedidos de oración. Es el número 826-161-2213. Usted puede llamar, mandar un mensaje, mandar algún saludo, decir desde dónde nos está viendo o escuchando y compartirnos qué le parecen los programas, los podcasts, los videos en redes sociales. 826-161-2213. Tenemos también material que usted puede adquirir solamente pidiéndolo por mensajito o por llamada. Cursos bíblicos, tenemos Biblias, tenemos algunos libros sobre familia. Usted solicítelo y con gusto se le hará llegar. Soy Jorge Cavazos. Este fue el episodio número 3 de esta serie que exalta el amor y la justicia de Jesús en su programa En Síntesis. Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima ocasión.